Minuto 60 a las 10 de la mañana, 39 minutos, con un tema que venimos tratando desde la semana pasada, en donde varios soldados profesionales alrededor del país se han comunicado con nosotros bastante preocupados y con la pregunta de qué va a pasar con el subsidio familiar al que han venido teniendo derecho durante muchísimo tiempo. Estamos en comunicación con el abogado Jaime Duque, quien es el representante de la Fundación Colombia Sentimiento Patrio de los soldados profesionales, a los que están afiliados aproximadamente 7.500 soldados. Abogado Duque, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Camila, muchas gracias a toda la audiencia. Bueno, abogado, muchísimos soldados alrededor del país se han comunicado con nosotros, pues sumamente preocupados por lo que va a pasar con el subsidio familiar. Quiero que, para poner en contexto a los oyentes y a los mismos soldados profesionales que no entienden mucho qué es lo que está sucediendo con su dinero, que usted nos explique qué es lo que está pasando. A ver, el decreto 1794 del año 2000 reglamentó para los soldados profesionales el régimen salarial. El artículo 11 de dicho decreto estableció el subsidio familiar. Si miramos, ese establecimiento está desde el año 2000 y solo hasta el año 2007 se vino a liquidar por primera vez el subsidio familiar de los soldados profesionales. Es decir, que el Estado se demoró 7 años en hacer las liquidaciones y en proveer el dinero suficiente para reconocer el subsidio familiar de estos jóvenes que sustentan la seguridad democrática. El problema actual radica en que, según versiones verbales que me suministraron en el Ministerio de Defensa, existe un concepto de la función pública en el que se establece que no se puede pagar 2 veces la prima de antigüedad. Esto porque el artículo 11 determina que el soldado tiene derecho al 4% sobre el salario básico más la prima de antigüedad como factor de liquidación del subsidio familiar. Y ahí está el meollo del asunto. Se quiere dejar de pagar el equivalente a la prima de antigüedad como factor de liquidación del subsidio familiar con el argumento de que se está pagando 2 veces cuando eso no es cierto. Doctor, ¿por qué se empieza a hacer esto ahora, un año después de que se les venía pagando pues su dinero, pues más del 4%? ¿Por qué entonces el Ministerio de la Defensa empieza a argumentar este cambio en este momento? A mí me llaman la atención 2 cosas, Camila. La primera es que se hayan tardado 7 años en liquidarle el subsidio familiar a los soldados profesionales. Esto no es justo con las personas que están soportando la seguridad democrática. Si ustedes recuerdan, a principios de este año, una sentencia del Consejo de Estado estableció que los soldados regulares no podían afrontar el tema del orden público, es decir, que tan solo los soldados profesionales lo están soportando. En ese sentido, no es lógico que la política gubernamental, que es la seguridad democrática, no se soporte en gente que esté remunerada de conformidad con lo que establece la ley. Estoy convencido de que el presidente no conoce, es ajeno a este tema y no se lo han presentado como se lo deben presentar, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con el señor presidente de la República y está comprometido con los soldados profesionales. Pero, doctor Duque, para hacerlo más claro para la gente que nos está oyendo y el soldado que está preocupado es porque se le va a disminuir su sueldo a nivel de subsidio familiar al que venía teniendo derecho, ¿qué es lo que va a pasar literalmente con la plata? Ellos, ¿cuánto venían recibiendo y cuánto van a dejar de percibir? A ver, la ley, o sea, lo que debían recibir es el equivalente al 4% más la prima de antigüedad, es decir, que cada soldado tendría un subsidio familiar distinto de acuerdo con la antigüedad que lleve en la fuerza. No es el mismo subsidio familiar del soldado que lleva 3 años al que lleva 8 o 7 años, porque va a recibir más dinero porque el factor de liquidación es la prima de antigüedad. Lo mismo, el soldado profesional que lleve 1 o 2 años tan solo debería recibir el 4%, porque como no tiene derecho a prima de antigüedad, no le podrían sumar el equivalente a la prima de antigüedad. Por eso es muy difícil determinar cuánto le corresponde a cada uno. Cada uno debe recibir el 4% más su equivalente a la prima de antigüedad. Si miramos el régimen de los oficiales y suboficiales, encontramos que el suboficial y el oficial reciben el 30% por la señora o compañera permanente, otros porcentajes adicionales, el 5 o el 4 por cada hijo, por el segundo hijo el 3, y así sucesivamente hasta llegar a un tope. Lo mismo ocurre con los soldados debían liquidarles o porcentualmente por cada miembro de la familia o como lo está ordenando la ley, el 4% más el equivalente a la prima de antigüedad.
Nosotros nos hemos comunicado con el Ministerio de la Defensa para obtener pues una declaración oficial al respecto y poder entender un poco más qué es lo que está sucediendo con este tema de los subsidios familiares, que como nos podemos dar cuenta es bastante técnico. Lo que nos dicen en el Ministerio de la Defensa es que ellos no se quieren pronunciar al respecto en este momento, que no quieren hablar del tema en los medios de comunicación, que están tratando de resolverlo pues lo más pronto posible porque es un tema jurídico y además de dinero. Pero para terminar, doctor Duque, quisiera preguntarle si ustedes, como parte de la fundación pues que agremia a tantos soldados alrededor del país, van a emprender algunas acciones legales referente a las medidas que se están tomando en el subsidio familiar para los soldados profesionales colombianos. A ver, Camila, el día viernes radicamos una demanda de acción de cumplimiento contra el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda, que le correspondió por radicación al juzgado 43 administrativo del circuito de Bogotá. Vamos a ver cómo se pronuncia la justicia. En esta demanda estamos exigiendo el estricto cumplimiento de la liquidación del subsidio familiar como lo ordena el artículo 11 del decreto 1794 de 2000. Es lo menos que puede hacer la sociedad con los soldados profesionales que permiten que todos los colombianos podamos ejercer nuestras actividades, tanto profesionales, familiares como deportivas en todo el territorio nacional. Pues doctor Jaime Duque, abogado de la Fundación Colombia Sentimiento Patrio de los Soldados Profesionales de nuestro país, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en la W y habernos explicado este tema técnico que muchos de nosotros y sobre todo los soldados no entienden. Estaremos pendientes de qué dice el Ministerio de la Defensa al respecto y pues finalmente qué dice la justicia de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias y feliz mañana.